Bienvenidos a este canal donde cada historia es un nuevo universo. Cada fanfic, un viaje sin retorno. Atrévete a descubrirlos en Monarch TL. Aviso: este capítulo toca una situación oscura en la segunda mitad. No creo haber hecho nada que viole la calificación de la historia, pero siento la necesidad de advertir a los lectores ya que los eventos sugeridos son preocupantes. No he resaltado cuando sucede esto, pero si la gente siente que debería hacerlo, modificaré el capítulo en consecuencia y marcaré eventos futuros si aparecen tales instancias. Con un gemido, abrí los ojos y parpadeé unas cuantas veces para adaptarme a la oscuridad de mi nueva ubicación. Estaba en una habitación pequeña, con una sola puerta que proporcionaba algo de luz gracias a una pequeña cerilla en el centro. No había otra salida, y estaba encadenado a una de las paredes con la muñeca derecha. No era suficiente para impedirme moverme por la habitación, pero parecía que me impediría llegar a la puerta. Una rápida revisión de mi interfaz mostró que mis PV se habían restaurado por completo, aunque me faltaban 27 HP. Por suerte, la curación estaba lo suficientemente alta como para poder lograrlo de una sola vez. Después de meditar para restaurar mi FP por completo, abrí un aviso parpadeante en mi interfaz. Te quedaste atónito. Lamentablemente, no tienes la edad ni la habilidad para resistir una ráfaga aturdidora. Gruñí al leer el mensaje. Ya había descubierto lo que había pasado. Aunque la insinuación de que si era lo suficientemente fuerte / hábil, podría resistir el aturdimiento me intrigaba. Me enojé por caer sin luchar, pero pensé que los dos que estaban detrás de mí en la calle se habían acercado mientras estaba distraído con los hombres del frente y me habían aturdido. La pequeña cantidad de daño que había sufrido probablemente fue un efecto secundario de que usaran una picana aturdidora barata. También me molestó que sentido de peligro no me hubiera dado ninguna pista hasta que recordé que solo avisaba de una amenaza a cierta distancia a mi alrededor y si se detectaba sed de sangre. Me había advertido sobre los 4 hombres, como se suponía que debía hacer la habilidad, pero los detalles de cualquier ataque real estaban fuera de su alcance actual. O era algo que debía cubrir la precognición. Si lograba escapar de donde quiera que estuviera ahora, aprendería del error y me aseguraría de activar la precognición antes de cualquier situación en la que me encontrara conscientemente o cuando el sentido de peligro me diera una advertencia. Como lo estaba haciendo ahora al enumerar una docena de amenazas dentro de su alcance actual. Tras una rápida búsqueda en mis bolsillos, los encontré vacíos, y la baliza de emergencia de mi bota también había desaparecido. Abrí mi inventario, pero antes de que pudiera sacar un arma, ya fuera uno de los sables de luz o un cuchillo de cocina que había guardado para esta ocasión, se oyó el ruido de una antigua cerradura metálica al abrirse. La puerta se abrió y la habitación se bañó en una luz brillante que me hizo levantar una mano para protegerme los ojos mientras un gran duros de piel verde entraba en la habitación. Ah, bienvenido, joven, dijo el duros lentamente mientras se arrodillaba frente a mí. Me llamo Cir. ¿Por qué estoy aquí? Pregunté, actuando como una niña asustada pero intentando hacerse la dura. Necesitaba saber dónde estaba antes de escapar. Cir rió suavemente. Estás aquí, pequeña, porque necesitamos convencer a tu tío sobre cierto asunto. Se levantó y se dirigió a la puerta. Lamentablemente, nos vimos obligados a que te quedaras con nosotros porque no entró en razón. Quizás con tu cooperación, lo haga. Vete a la mierda con un ut, respondí, lo que provocó una risita de Cir. Qué vocabulario tan colorido para alguien tan joven. Pero claro, eres del borde. No como los demás. Negó con la cabeza y chasqueó la lengua un par de veces. Mis otros invitados se han vuelto predecibles y aburridos. ¿Qué pasa con los mocosos Jedi? Preguntó una voz desde fuera de la habitación. Solo pude distinguir que era un hombre que hablaba básico sin el ligero acento de Cir. Cualquier otro detalle quedaba oculto por la puerta parcialmente cerrada. Sí, los niños Jedi han hecho las cosas más interesantes, respondió Cir a la voz. Me pregunto cuánto tardará la hembra en romperse. El macho se rompió con demasiada facilidad para mi gusto. La voz rió cuando Cir se giró para mirarme, con una sonrisa que solo denotaba preocupación por mí. Quizás dures más que eso. Aunque preferiría devolverte a tu tío intacta e ilesa, el desenlace de tu estancia depende completamente del senador. No dije nada porque no veía necesidad de seguir hablando. ¿No respondes esta vez?
Listo. Creo que debería vigilarte, dijo, mirándome fijamente antes de irse. La puerta se cerró con llave poco después. Una vez que estuve seguro de que estaba solo, abrí un aviso de misión. Misión actualizada. Niños en la sombra. Calificación B. Objetivos. Mantén tu cobertura hasta el final de la misión o hasta que localices a los secuestradores. Si encuentra una manera de escapar de los secuestradores o alerta a las autoridades. Bonificación. 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 Recompensas. 1000 XP, 1500 XP. Fracaso. Menos 800 XP. Posible lesión permanente o desmembramiento. Examiné la misión con atención. Era la primera vez que una de mis misiones evolucionaba. Sin embargo, me habían advertido al respecto cuando el Alto Consejo me la asignó y la interfaz la generó. El objetivo principal había cambiado, había superado el primer objetivo de localizar a los secuestradores, al igual que la clasificación, y ahora tenía que encontrar la manera de escapar o llamar a la caballería, algo que había planeado hacer antes de que los duros entraran en mi celda. También había ganado 2 nuevos objetivos adicionales, así que tenía que hacer algunas cosas antes de escapar o pedir ayuda. Curioso por las nuevas bonificaciones, lancé detección. Aunque no estaba seguro de en qué parte del planeta me encontraba, ahora sabía que había unas 4 docenas de seres a unos cientos de metros de mí. 2 brillaban con más fuerza y parpadeaban. Indicios de que eran fuertes con la fuerza y estaban entrenados. Los demás estaban dispersos en parejas o tríos, y el grupo más numeroso era de 15. Sin un mapa de mi ubicación, solo podía suponer que este grupo estaba en sus barracones, en una zona común o en una combinación de ambos. 10 de los seres tenían puntos mucho más débiles, lo que significaba que eran droides, ya que así era como aparecían cuando eran detectados. Sin embargo, lo que me hizo fruncir el ceño fue que no se detectaba nada más, y que detección tenía un alcance de poco más de 5 kilómetros. Eso significaba que o estábamos en una zona desierta de Coruscant, lo cual parecía improbable en un planeta con una población de cientos de miles de millones, o ya no estaba en el planeta. Dejé de preocuparme por dónde estaba exactamente mientras examinaba las lecturas de detección. 9 de las formas de vida estaban cerca de mi celda, 7 de ellas en 2 líneas paralelas. Y yo estaba en una de esas líneas. Los 2 últimos estaban parados cerca de un extremo de las líneas, lo que sugiere que eran guardias. Los 2 Padawans estaban retenidos cerca uno del otro, tal vez a 100 metros de mi ubicación, y había cerca de media docena de seres inteligentes y 2 droides. Los otros droides aparentemente estaban deambulando por el lugar, algunos con un par de seres sensibles y otros solos. Empecé a preguntarme cómo los secuestradores habían logrado someter a 2 Padawans. Incluso sin sus sables de luz, deberían haber escapado de cualquier atacante y alertar al templo. Por otro lado, me habían capturado y los secuestradores ni siquiera sabían que era un Jedi, así que quizás se llevaron a los Padawans antes de que se dieran cuenta de que eran Jedi. También me preguntaba cuándo se habían llevado a los demás Padawans, ya que Cir había sugerido que habían tenido a un hombre el tiempo suficiente como para que se derrumbara. Como algunos de los niños rescatados antes de mi incursión encubierta estaban traumatizados, no había considerado que esta gente estuviera dispuesta a torturar a un niño, pero parecía que me había equivocado. Un gruñido escapó de mi garganta y decidí que antes de intentar escapar de aquel lugar, liberaría a los demás Padawans. A los demás niños también, si eso servía de algo. Eso probablemente cumplió con 2 de las condiciones adicionales para la misión actualizada, pero eso fue secundario para mí. Activando la visión de fuerza, observé atentamente la habitación. Aunque no me permitía ver a través de las paredes, el poder, ahora en el rango de adepto, me permitía ver corrientes de energía dentro de los objetos. Lo cual era una excelente manera de descubrir cámaras ocultas u otros dispositivos, como había descubierto en mi habitación en casa de Palpatine. La habitación en la que estaba vacía, no había ningún tipo de conducto eléctrico dentro de las paredes, lo que significaba que no me estaban vigilando. Su error. Un uso rápido de fase me liberó de la cadena. Una meditación corta de 5 minutos restauró por completo mi FPI, pensando que podría necesitar el refuerzo, subí rápidamente mi fuerza, agilidad y vitalidad a 16, lo que me dejó 2 puntos de estadísticas de sobra para usar más adelante.
Esto aumentó mi PS, mi stam y el daño infligido en combate sin armas. Activando de nuevo la detección, volví a escanear el área cerca de mi celda. Los guardias no se movieron durante un minuto, así que, viendo mi oportunidad, atravesé la puerta. Un rápido disparo con la visión de fuerza confirmó que no había cámaras ni micrófonos en la zona. Ahora seguro de que el área no estaba siendo monitoreada, agarré a ambos guardias con teca y los tiré por el pasillo, estrellándolos con fuerza contra la pared al final del pasillo. El impacto se produjo con un fuerte estruendo y un crujido que me indicó que al menos uno de ellos estaba muerto. Los muevo rápidamente hacia mí con más TK, uso la función de botín automático para desarmarlos, obteniendo 2 blasters, un cuchillo, unos cientos de créditos, un par de comunicadores y, fundamentalmente, una tarjeta de acceso. Aunque ninguno de los otros seres sensibles o los droides reaccionaron al ruido, los niños en las otras celdas permanecieron en silencio, utilicé la tarjeta para desbloquear mi celda, levanté a los 2 hombres adentro y luego cerré la puerta rápida y silenciosamente antes de sacar el cuchillo y uno de los blasters de mi inventario. Consideré usar uno de mis sables de luz de repuesto, pero me di cuenta de que eso provocaría preguntas de los Jedi sobre cómo logré ocultar semejante arma para evitar que los secuestradores la encontraran. Aún así, si las cosas se ponían difíciles, bastaba con tomar uno para usarlo. Un vistazo a mi interfaz mostró que tenía poco más de 4300 FP. Era una cantidad considerable, pero si estaba en combate, podría tener problemas si se agotaba. Después de asegurarme de que ningún guardia se dirigía hacia mí, me deslicé de nuevo dentro de mi celda, ignoré el olor de los cuerpos ya que uno de ellos había expulsado sus intestinos al chocar contra la pared y medité durante unos minutos para recuperar mi FP. Una vez hecho esto, reactivé la detección y salí de la celda. Algunos de los seres inteligentes y droides se habían movido, pero la mayoría estaban en las mismas ubicaciones generales que antes. Moviéndome lentamente, llegué al final del pasillo de la celda y seguro de que el pasillo contiguo estaba despejado, asomé un poco la cabeza y usé la vista de fuerza para asegurarme de que el pasillo estaba libre de cámaras y dispositivos de escucha. Lo cual estaba. O bien los secuestradores no se tomaron en serio la amenaza de que un niño escapara, o bien no les preocupaba que alguien se escapara de su celda. Eso daba crédito a la idea de que estaba en una nave espacial, pero no se oía el zumbido de los motores que había sentido en otras naves. Quizás la nave estaba estacionaria, pero hasta que no encontrara una ventana o una terminal de computadora, no tenía forma de estar seguro. Girándome en dirección al otro Jedi, avancé silenciosamente por el pasillo hasta que llegué a un cruce. Los Jedi estaban a mi izquierda, a unos 10 metros de distancia, pero parecían estar en habitaciones separadas en lados opuestos del pasillo. El más cercano estaba solo, pero el otro tenía 2 seres conscientes con él. 2 guardias estaban parados en lo que supuse que era el otro extremo del pasillo, mientras que otros 2 estaban tan cerca que me sorprendió no poder oír sus voces apagadas mientras un par de droides patrullaban el pasillo. El otro lado de mi pasillo conducía al área común donde estaban reunidos más de una docena de seres vivos, mientras que el pasillo que se alejaba del pasillo Jedi conducía a un área con 3 seres sensibles y 2 droides. Uno de los droides solitarios estaba justo afuera de esa área, el otro estaba al otro lado del corredor Jedi, cerca de donde había 2 seres sensibles y un solo droide que estaba estacionario. Fruncí el ceño al darme cuenta de que esos 2 seres no se habían movido en absoluto. Todos los demás se habían movido un poco, a veces no más de medio metro, pero esos 2 permanecían inmóviles. Sabiendo exactamente dónde estaba cada uno, podía hacer un plan aproximado de cómo eliminar a mis secuestradores, pero sin un diseño detallado de mi ubicación, corría el riesgo de ser acorralado o emboscado. Con la ayuda de los otros 2 Padawans, tenía más posibilidades. Acabar con 6 guardias y un par de droides sin alertar a todos los demás era difícil, pero no imposible. Con una pequeña sonrisa, atravesé la pared contra la que estaba y miré alrededor de la habitación con vista de la fuerza. La pequeña habitación tipo armario en la que me encontraba nuevamente no tenía cámaras, pero fruncí el ceño mientras me deslizaba a través de la pared. Según detección, no debería estar a más de 1 metro del Jedi desprotegido, pero no había nadie en la habitación conmigo. Entonces caí en la cuenta y, al mover el minimapa para mostrar la vertical, vi que detección colocaba todo lo detectado a mi nivel.
Como no había ningún Jedi en la habitación conmigo, el poder de la fuerza no tenía en cuenta las elevaciones relativas. Esperaba que esto cambiara en el futuro, de lo contrario, la utilidad de detección en combate sería limitada. Realmente necesito encontrar una terminal de computadora, murmuré mientras miraba alrededor del pequeño almacén. Aunque no había terminal, había 3 cajas pequeñas. Con examinar, descubrí rápidamente que contenían varias cosas. Uno estaba lleno de parches de Bacta, otro contenía gemas preciosas como rubíes y esmeraldas, mientras que el último estaba lleno de créditos. Una amplia sonrisa se dibujó en mi rostro al darme cuenta de que había localizado parte de las riquezas del secuestrador. Estaba seguro de que tendrían más guardadas en otros lugares, los rescates que habían obtenido de los secuestros antes de que me infiltrara sumaban más de 3 millones de créditos, pero no iba a ignorar mi buena suerte. Intenté mover las 3 cajas a mi inventario, solo para descubrir que eran demasiado grandes. Por suerte, pude añadir los créditos a mi cuenta de interfaz, y así lo hice. Mi sonrisa se agrandó al ver que ya tenía más de 50.000 créditos. Vacié una de las bolsas de comida en la caja de dinero, ahora vacía, y la llené con las gemas. No pude meterlas todas, pero sí la mayoría. Consideré hacer lo mismo con otra bolsa de comida, pero decidí no hacerlo por ahora porque sospechaba que podría necesitar la comida para los otros niños una vez que estuvieran libres. Sin embargo, no iba a rechazar los parches de Bacta, y mientras sacaba uno de una caja, lo examiné. Parche de Bacta, menor, cura 25 PS aplicado a una velocidad de 5 PS/min. Vendaje impregnado con la sustancia conocida como Bacta. Se utiliza para curar heridas. Nota. Los parches de Bacta solo se pueden usar para curar el 50% de tus HP, o 150 HP, durante un período de 24 horas. Eso fue útil y guardé un par en mi inventario, solo para verlos apilados. Otro exploit, del que me aproveché de inmediato al llenar un espacio con 25 parches de Bacta antes de que se colocaran en uno nuevo. Dadas las reglas, solo podía usar 4 parches al día, pero estaba seguro de que los necesitaría antes de que terminara el día. Dejando el resto de las gemas y los parches de Bacta, eché un vistazo a mi minimapa marcado como detección, preguntándome cuántos niveles había en este lugar mientras consideraba mi próximo movimiento. Podría seguir moviéndome hacia los 2 secuestradores estacionarios y el droide, pero es posible que no estén a mi nivel. Alternativamente, podía sacar mi cabeza a través del suelo y ver si los Jedi estaban debajo de mí, pero no había forma de saber exactamente qué tan arriba o abajo estaban. Mierda, murmuré mientras notaba que mi FP estaba nuevamente alrededor de 4000. Estaba empezando a arrepentirme de no haber elegido regeneración mejorada en lugar de memoria idética como mi último beneficio, habría aumentado mis velocidades de regeneración base de FP, está mi PP en un 5%. Tendría que considerarlo seriamente la próxima vez que tuviera un punto de beneficio para gastar. Me tomó unos minutos regenerar mi FP antes de atravesar la siguiente pared. Esta vez la habitación estaba vacía, pero sonreí al ver una terminal. Mi sonrisa se transformó en una enorme sonrisa al descubrir que la terminal tenía alimentación y no estaba protegida con contraseña. Rápidamente abrí un esquema de mi ubicación, que estaba superpuesto en mi minimapa. Estaba en un pequeño carguero de 2 niveles. Dada la disposición que veía, los 2 Jedi estaban retenidos abajo, en la bodega principal, mientras que yo había empezado en los camarotes de la tripulación. Aunque ambos lugares habían sido convertidos en celdas por los secuestradores. Pasé a determinar dónde estaba la nave y mi sonrisa se desvaneció al descubrir que ya no estábamos en Coruscant ni cerca de allí. Actualmente, estábamos en el sistema Don Eden, a unos cientos de años luz de la capital galáctica. Eso complicó las cosas, ya que la baliza de emergencia que me habían dado, pero que ya no tenía, solo tenía un alcance de unos pocos años luz. Activé la habilidad mejorar, la apliqué a computación corte e intenté acceder al sistema de comunicaciones externo. Lamentablemente, pronto descubrí que mi nivel actual de corte, incluso con el aumento de fuerza, era insuficiente para acceder al sistema de comunicaciones desde esta terminal. Cerré la terminal y desactivé la habilidad mejorar. Me escabullí a través de la pared hacia la otra habitación. Existía la posibilidad de que alguien detectara mi intento de hackeo, así que salir de la habitación era lo más seguro.
Me quedé quieto, usando solo detección para monitorear los movimientos de los secuestradores. Pero después de unos minutos, ninguno se movía de su ubicación, así que mis acciones no habían despertado la alarma. Después de una rápida meditación y tras reactivar la detección, comencé a moverme nuevamente. Salí al pasillo que conducía a mi celda, me moví lentamente hasta que estuve encima de un pequeño espacio de almacenamiento adjunto a la sala de máquinas. Había 3 secuestradores y un par de droides en la sala de máquinas, pero ninguno en el espacio de almacenamiento. Atravesar el suelo hasta la habitación de abajo fue una experiencia nueva, pero no fue diferente a atravesar una pared, salvo que aterricé dentro de un estante. Me moví rápidamente y me tranquilicé, usando examinar en las cajas de la habitación. Por desgracia, estaban vacías o contenían piezas de repuesto para el motor. Esperaba que esta habitación también sirviera como armería u otra caja fuerte, pero no tuve suerte. Después de recuperar una vez más mi FP a través de la meditación, y realmente deseando haber tomado el beneficio de regeneración, abrí suavemente la puerta del almacén y miré hacia afuera. Los 3 secuestradores estaban apiñados al otro lado de la habitación, mientras que los 2 droides, uno un pequeño droide con ruedas como el de la Estrella de la Muerte, el otro un droide de 3 brazos, estaban estacionados en nichos, aparentemente recargándose. Observé al trío sentado alrededor de una pequeña mesa o caja, pero no pude entender lo que decían hasta que apareció un nuevo aviso de la fuerza. Poder de la fuerza descubierto. Perfecciona tus sentidos. Usando la fuerza, puedes mejorar tus sentidos más allá de los niveles mortales. Eso, tiene mucho sentido y es algo que realmente debería haber pensado en intentar hacer antes, pensé con un gruñido mental. Había pasado tanto tiempo entrenando los poderes que tenía que no había dedicado tiempo durante el último año a desarrollar nuevos poderes por mi cuenta. Claro, Fai me había enseñado escudo empático, control de bestias y persuasión de la fuerza, pero no había hecho ningún esfuerzo por desarrollar el mío propio, ya sea por lo que recordaba de las películas, dibujos animados y juegos, o por mi imaginación. Añadiendo una nota mental para empezar a hacerlo una vez que estuviera solo y en un lugar tranquilo, activé el nuevo poder y escuché lo que decían. O lo intenté, pues parecía que el poder era tan débil que no podía entender lo que decían. Saqué el segundo blaster de mi inventario, configuré ambos para aturdir, abrí la puerta un poco más y apunté. Los 3 seres, 2 humanos y un suyustano, eran una amenaza mayor que los droides inactivos, así que con 3 disparos rápidos, todos cayeron de sus taburetes mientras yo me giraba y apuntaba a los droides, disparando los blasters con una fuerza letal. Cuando comenzaron a moverse, abrí fuego, alcanzando a ambos droides limpiamente antes de que pudieran salir de sus alcobas. Eché un vistazo al minimapa y vi que Onuan había reaccionado a los disparos. El ruido del motor había cubierto mi ataque. Salí de la sala de almacenamiento, deslicé los blasters en mi cinturón mientras levantaba a los 3 secuestradores aturdidos y a los 2 droides destruidos con la fuerza y los trasladaba a la habitación. Podría haberlos eliminado a todos usando la fuerza, pero probablemente hubiera sido más ruidoso, ya que habría tenido que estrellarlos contra una pared, y cuanto más tiempo nadie supiera que era un Jedi, más tiempo podría mantener mis poderes como carta del triunfo. Saqueando los cuerpos conseguí 2 pistolas blaster más, un rifle blaster, otro cuchillo y unos cientos de créditos. Me senté a meditar una vez más solo para notar que el grupo en los camarotes de la tripulación de estribor estaba en movimiento. Al llegar al cruce central, una pareja se separó y se dirigió hacia la cabina y otra pareja se dirigió a las celdas, mientras que las otras se dirigieron a las escaleras que conducían al nivel inferior del barco, incluida la sala de máquinas. Mierda. Espeté al darme cuenta de que había escapado justo antes del cambio de turno. Al examinar el minimapa, vi que los 3 que venían a la sala de máquinas me alcanzarían justo después de que los guardias llegaran a mi bloque de celdas. Siempre y cuando no revisaran mi celda, o que el guardia que posiblemente aún estuviera vivo no hiciera ruido para traerlos, tal vez podría eliminar al equipo de ingenieros de reemplazo antes de que diera la alarma. Pero estaría apretado. Volví a guardar las pistolas en mi inventario, saqué el rifle y apunté a la entrada de ingeniería mientras me aplicaba 3 parches de Bacta. Si bien las pistolas me habrían permitido una mayor velocidad de disparo, me sentía más cómodo con un rifle, y tenía un mayor potencial de daño por disparo. Esperé pacientemente mientras miraba el minimapa.
Los guardias de reemplazo llegaron a las celdas. Se detuvieron y luego se movieron lentamente, aparentemente revisando cada célula. La puerta de la sala de máquinas se abrió con un silbido. Luego dos humanos entraron en la habitación justo cuando sus comunicadores cobraron vida. Uno de los niños anda suelto, se oyó una voz desde sus muñecas. Dako y Rax están muertos. El trío se detuvo y ahora todos estaban en la habitación. Miraron alrededor de la habitación, mientras sus manos se movían lentamente hacia sus cinturas. Travi, dijo el primero, pero fue derribado cuando lo golpeé en el centro de su cuerpo. Los otros dos levantaron sus armas mientras mi rifle volvió a dispararse. El hombre de atrás cayó hacia atrás y cayó en la puerta abierta. Griff. Gritó el último hombre mientras disparaba una instantánea que pasó por encima de mi cabeza. Mi rifle volvió a hablar y el último del trío cayó, aterrizando encima de su compañero secuestrador. Un cálculo mental rápido me dijo que me faltaban menos de 8 minutos para quedarme sin FP, ya que Precog y Bullet Time se habían activado automáticamente y ahora se ejecutaban simultáneamente con Detection. Los seres y droides cerca de los Jedi comenzaron a moverse en mi dirección y observé y esperé, con el rifle apuntando a la puerta, mientras los dos droides se movían hacia el frente. Golpeé al primero entre sus sensores ópticos, haciéndolo caer como una marioneta con las cuerdas cortadas, incluso mientras el segundo droide disparaba. Hice una mueca cuando la explosión me dio en el hombro y, aunque afectó mi puntería, pude atraparla en el pecho. Mientras se tambaleaba, una segunda explosión lo derribó. Un vistazo a mis puntos de vida me indicó que el golpe había causado 100 puntos de daño. Si hubiera sido un humano normal, no habría podido contraatacar. Pero con mis poderes únicos, aún podía luchar con normalidad. Otro exploit que iba a utilizar ahora mismo. Grité, fingiendo un dolor intenso y observé cómo 4 de los secuestradores se acercaban a ingeniería. Dejé caer el rifle y saqué 2 pistolas, mientras salía de la habitación y me dirigía a una consola en la esquina. Desde allí, todavía tenía una visión clara de la puerta, aunque ya no del pasillo que estaba justo afuera. Con el rifle en la puerta de entrada al almacén, esperaba que el siguiente grupo mantuviera la vista puesta en esa habitación y no en mi nueva ubicación. El mocoso dejó caer su arma, dijo uno de ellos, pero permaneció oculto mientras los 4 entraban en la habitación, moviéndose lentamente para rodear la puerta del almacén. «Sal, enano», gritó otro. «Si no, empezaremos a matar a los demás», añadió, con la clara intención de hacerme rendir. Me levanté de repente, abrí fuego y golpeé a 2 en la cara antes de que pudieran reaccionar. Otro cayó cuando lo golpeé en el centro de mi masa, pero el último disparó un tiro que hizo que la consola detrás de la cual estaba escondido chispeara. Gracias a que la mente del jugador estaba activa y al uso de detección y tiempo bala combinado con el minimapa, la distracción no tuvo efecto y golpeé al último 2 veces. Una en cada hombro. Cayó hacia atrás mientras le disparaba 2 veces más. Un vistazo a mis datos me indicó que había recibido 10 HP de daño por la explosión de la consola, pero lo más preocupante era que solo me quedaban 4 minutos de FP. Desactivé el precog, ya que con la detección activada y un mapa despejado de la nave, me pareció superfluo. El minimapa mostró que el resto de la tripulación, sin los que pilotaban la nave, se dirigían a las escaleras, mientras que los 4 que estaban afuera permanecieron quietos. Esto no era bueno, si todos se abalanzaran sobre mí, yo estaría muerto. Menos mal que tenía otra salida. Diciendo una oración silenciosa a la fuerza y al PTB, activé el teletransporte y parpadeé mientras la sala de máquinas desaparecía, siendo reemplazada por una luz azul opaca. Al girarme hacia la luz, vi a alguien, una niña, ya que podía ver su sujetador, sujetada sobre una mesa. Su ropa había sido cortada, quedando a ambos lados de la parte superior de su cuerpo y había marcas rojas sobre su espalda, incluyendo una que había cortado un tirante de su sujetador. ¿Quién es?», susurró la niña cuando reconocí la voz. Rápidamente, me moví alrededor de la mesa hasta que pude ver su rostro mientras deslizaba los blasters en mi cinturón. «¿Vultar?», pregunté mientras la miraba fijamente. «Cameron». «¿Qué? ¿Cómo?», balbuceó mientras usaba TK para romper las ataduras que la sujetaban a la mesa. Mientras estaba de pie, vi un gran par de esposas brillantes en sus muñecas y un pequeño dispositivo sujeto a su sien. «¿Cómo llegaste aquí? ¿Te capturaron también?»,
Preguntó Voltar rápidamente, con un ligero temblor en la voz. ¿Qué son? Pregunté, señalando las esposas e ignorando sus preguntas. Esposas de supresión de la fuerza. Generan un campo neuronal que dificulta mucho el uso de la fuerza, respondió mientras yo sacaba un cuchillo, me lo llevaba por la espalda para ocultarle el uso del inventario, y me disponía a romperlas. ¡No! Me electrocutarán, está manipulado. El Duros, Cir, tiene la llave. Mierda, murmuré mientras colocaba el cuchillo sobre la mesa y me daba la vuelta para examinar el minimapa. 6 de los secuestradores estaban ya en la sala de máquinas, y los 3 que había aturdido estaban despertando. El resto de la tripulación se marchaba, registrando lentamente el barco. 2 de ellos estaban en la celda del otro Jedi y venían hacia aquí. Baja. Susurré mientras me movía hacia el lado de la mesa, oculto desde la puerta. Ya vuelven. Voltar se bajó lentamente sobre la mesa. Su rostro se retorció de dolor cuando su estómago expuesto tocó el metal. La puerta se abrió con un silbido. No hay nadie, dijo la voz, y noté que era la misma que había hablado antes desde fuera de mi celda. Dile al jefe. ¿Seguro que está a salvo? Preguntó el otro hombre, y Voltar abrió los ojos de par en par. Creo que debería ir a ver cómo está. Apreté el cuchillo con más fuerza, preparándome para lanzarlo contra el segundo hombre, al mismo tiempo que sostenía una pistola con la otra mano. Déjala, Seth. El jefe quiere que atrapen al hijo del senador. Después, podrás disfrutar. El otro respondió con evidente disgusto al terminar. Bien, resopló Seth. No te preocupes, niña, vuelvo por ti más tarde. En el momento en que la puerta se cerró con un silbido, Voltar se deslizó de la mesa y se abrazó a sí misma. Oye, dije lentamente, dando un paso hacia ella. Ella se estremeció cuando puse mi mano sobre su hombro, y sus músculos se tensaron solo para relajarse una fracción de segundo después. Voltar, mírame, dije lentamente, agradecida de que la mente del jugador estuviera activa, o sabía que mi rostro la habría consagrado. Saldremos de aquí. Lo prometo. ¿Cómo? Susurró. ¿Dónde estamos? En una nave a pocos pasos de Coruscant, respondí con sinceridad. Me bajé porque no sabían que era Jedi. Supongo que buscar pelea en la escuela fue buena idea. Se rió débilmente del chiste antes de mirarme a los ojos. ¿Y qué hay de Jon? ¿Lo has encontrado? No, pero está al otro lado del pasillo. Cir mencionó que ya habían derrotado a uno de los Jedi cuando hablamos, así que pensé que era mejor liberar primero al que estaban pasando el rato. Ellos, cuando desperté aquí, lo oí gritar. Los Duros me dijeron que sabían que ambos éramos Jedi. Nos habían estado observando en las escuelas y nos distinguíamos con demasiada facilidad. Sabían de todos los Jedi. Lo torturaron para mostrarme lo que se avecinaba. Ese hombre, el de la puerta, entraba y me tocaba. Me acariciaba la piel, diciendo que nunca había estado con una Jedi. Ella sollozó y la atraje hacia mis brazos, sosteniéndola allí incluso cuando mi FP se acabó. No volverá a hacerte daño. Te lo prometo, dije con firmeza mientras ella sollozaba en silencio en mis brazos. Pero tenemos que salir de aquí. ¿Puedes luchar? Se echó hacia atrás y levantó las muñecas esposadas. Aunque me impide usar la fuerza, aún puedo luchar. Bien, dije mientras le entregaba un blaster. Necesito meditar. Me esforcé demasiado durante mi escape y necesito recuperar mis reservas. ¿Puedes vigilar la puerta mientras medito? Entonces haré lo mismo por ti. Ella asintió y nos movimos hacia el otro lado de la mesa, usándolo como cobertura. Abrí los ojos un rato después y la encontré acostada sobre la mesa nuevamente, aunque todavía sostenía el desintegrador en sus manos. Pensé que sería más seguro si aún parecía que estaba sujeta, explicó. Tenía razón, porque me volvieron a revisar hace unos minutos. Ah. ¿Necesitas meditar? No. Yo me he preparado para lo que está por venir. Le hice un breve gesto de asentimiento mientras volvía a activar detección. 4 secuestradores custodiaban el pasillo exterior, otros 3, además de un par de droides, en la sala de máquinas y uno en una pequeña zona que no figuraba en los planos de la nave cerca del frente del nivel, casi directamente debajo de la cabina. El resto de la tripulación, según donde los detecté y los planos de la nave, estaba en el nivel superior.
La tripulación de la cabina seguía allí, aunque la puerta estaba vigilada. Dos estaban inmóviles cerca de las celdas, mientras que el resto se desplazaba por la nave en parejas. Los droides estaban dispersos por la nave, pero se desconocía qué tipo de droides eran. Esperaba que todos fueran droides de mantenimiento, pero con la suerte que tuve, todos eran modelos de combate. 4 afuera, otros 4 cerca y 2 droides, le comuniqué a Vultar antes de extender la mano con TK y estrellar a los 4 en el pasillo con todas mis fuerzas. El sonido sordo de la colisión llegó a través de la puerta y di un paso adelante, solo para fruncir el ceño cuando la puerta no se abrió automáticamente. Lo cerraron desde afuera, creo que necesita una tarjeta llave. Me giré y le fruncí el ceño levemente a Vultar. Habría estado bien saberlo antes de eliminar a los guardias. Dame un minuto, dije con un suspiro antes de cruzar la puerta. Los 4 cuerpos eran un montón de miembros destrozados y me estremecí al ver cuán mortal era la telequinesis y se usaba agresivamente. La cerradura necesitaba una tarjeta llave, y cuando me giré hacia la pila de cuerpos para buscarla, escuché un silbido desde el otro extremo del pasillo y me giré para ver a Cir salir de una pequeña habitación. ¿Qué? Sus palabras se cortaron cuando usé la fuerza para estrangularlo, ignorando un aviso de alerta en la interfaz, y sonreí. Bueno, hola, dije con una leve sonrisa al decir eso. Qué gusto verte de nuevo. Alcanzó su desintegrador, pero un tirón con TK le quitó el arma y su comunicador mientras yo me acercaba. Esa habitación ya no está en los planos, dije mientras miraba a un pequeño almacén apenas iluminado. ¿Qué estarás escondiendo ahí? Su rostro empezó a tornarse gris antes de desplomarse. Lo dejé caer al suelo, pasé junto a su cuerpo y entré en la alcoba. Mientras examinaba las cajas, una sonrisa se dibujó en mi rostro que amenazaba con partirlo en dos. Este era el principal tesoro del secuestrador. O posiblemente el escondite privado de Cir. Especias, varas de la muerte, gemas, armas y créditos. Todo estaba allí. Agregué los créditos a mi inventario, tratando de no parecer presumido por tener más de $250,000 de créditos agregados a mi cuenta privada, antes de salir de la alcoba. Tras apartar el cuerpo de Cir y ver cómo la puerta se cerraba, la pared se deslizó para ocultarla. Una vez colocada, no había rastro de la habitación, lo que significaba que podía regresar en cuanto la nave estuviera segura. Un saqueo automático después, tenía una tarjeta maestra, que guardé en mi bolsillo, que anulaba toda la seguridad de la nave y unos cientos de créditos más. Aunque Cir debía tener una forma de abrir el cubículo oculto, no me preocupaba aprenderlo, ya que podía atravesar la pared una vez que la nave estuviera segura y tomarme mi tiempo para redistribuir sus recursos. Repetir el proceso con la masa de cuerpos desordenada y ligeramente maloliente me hizo ganar unos cuantos créditos, aunque se me cayeron todas las armas y la tarjeta al suelo. No hacía falta llenar mi inventario de blasters cuando podría necesitar espacio más tarde. ¿Qué más? Rayos. ¿Qué ha pasado? Preguntó Vultar al salir de la celda y ver la pila de cuerpos destrozados, ensangrentados y apestosos. Quizás me pasé un poco con la telequinesis, respondí mientras colocaba la tarjeta maestra contra sus esposas, oyéndolas hacer clic y luego caer al suelo. También atrapé al jefe, añadí, señalando con la cabeza a la inconsciente Cir. Vaya. ¡Qué suerte! Deberíamos encerrarlo en la celda y luego liberar a Jon, dijo Vultar, tomando las riendas mientras se frotaba las muñecas. Después, tenemos que encontrar la manera de burlar al resto de sus hombres y contactar con el templo. Logré evitar poner los ojos en blanco mientras ella enumeraba una versión del plan que había estado siguiendo desde que escapé de mi confinamiento, y en lugar de eso me moví a la otra celda cerrada. Por la fuerza, susurró Vultar mientras entrábamos y nuestras fosas nasales fueron asaltadas por una letanía de olores que jamás deberían olerse cerca de nadie, y mucho menos de un niño. Jon se acurrucó en la esquina, su ropa incluso más dañada que la de Vultar, que todavía estaba caminando en ropa interior, con sus brazos fuertemente envueltos alrededor de sus piernas mientras su cabeza permanecía agachada, manteniendo su rostro oculto. Por favor, no más, gimió y cuando toqué su hombro usé examinar. Jon Savos raza. Humano. Nivel 13. Salud. 70% desnutrido / abusado edad. 12. Potencial de fuerza. Alto. Potencial de amenaza. Muy bajo estado emocional. Aterrorizado.
Jon ha estado con la orden desde los 3 años. No le caes bien, pues siente que el Alto Consejo te está dando un trato especial. Y cree ser mejor que tú. Sin embargo, esos asuntos ya no importan. Teme que seas uno de los guardias que viene a divertirse con él otra vez. Jon, soy Vultar, dijo en voz baja mientras se acercaba a mí y le ponía la mano en el hombro. Estamos aquí para liberarte. Me levanté y di un paso atrás, procesando lo que le había pasado a Jon y lo que podría haberle pasado a Vultar. Sentí que mis uñas se clavaban en mis planes con tanta fuerza que estaba seguro de que me harían sangre mientras la ira crecía. Podía oír / sentir un susurro en el fondo de mi mente, diciéndome que usara esta ira, que me diera poder, y la idea me pareció atractiva para lidiar con los demás en esta nave. ¿Cameron? Me giré al oír la voz de Vultar y vi que me observaba con los ojos entrecerrados. ¿Estás bien? No lo soy, respondí, decidiendo no ocultar mi enojo. Esos seres de ahí afuera le hicieron lo que ese sugirió hacerte a ti. Ella se estremeció involuntariamente al recordarlo, mientras yo continuaba. Abusaron de él, lo usaron, como nadie, ni siquiera tu peor enemigo, debería serlo. Mi voz se fue apagando mientras respiraba profundamente, con la esperanza de calmarme. El susurro se desvanecía, pero aún podía oírlo / sentirlo. Ofreciéndose a ayudarme. Pero sabía que, en ese momento, esa ayuda solo empeoraría las cosas. Ceder a mi ira, dejar que hirviera y se mezclara con la fuerza, era un camino peligroso. Desde que hablé con Revan y recibí la explicación del PTB, llegué a ver la fuerza como algo que no era ni luz ni oscuridad, sino que simplemente no podía entender las emociones y por eso reaccionaba a ellas. Si bien la mayoría no se daría cuenta de esto cuando siente emociones fuertes, del lado luminoso, sí ofreció ayuda, al igual que cuando alguien sentía emociones del lado oscuro. Lo entiendo, respondió con una voz apenas superior a un susurro, sacándome de mis pensamientos sobre la fuerza. Hizo una pausa y se lamió los labios. Pensé que podría enfrentarlo, pero después de ver a Jon, no, bajó la mirada al suelo al no poder terminar la frase. Me acerqué a ella y a Jon y me arrodillé. Entonces quédense aquí. Yo me encargo de ellos. No deberías enfrentarlos sola, replicó ella, pero había poca convicción detrás de sus palabras. Le levanté la barbilla para que pudiéramos vernos a los ojos y le dediqué una pequeña sonrisa. Prefiero enfrentarlos sola que poner a alguien más en peligro. Me devolvió la sonrisa mientras me levantaba. Además, continué, lo he hecho bien hasta ahora. No te confíes demasiado, dijo. Y si lo encuentras, su voz se fue apagando y era fácil ver la incertidumbre en su rostro sobre qué quería que hiciera con ellos. Intentaré no disfrutar bajándolos, dije mientras me giraba y me dirigía a la puerta. Espera, gritó Jon débilmente, haciéndome volverme hacia él. Gracias. Le hice un pequeño gesto con la cabeza y luego salí de la celda. Una rápida comprobación confirmó que todavía quedaban solo los 3 en la sala de máquinas de mi nivel y me moví rápidamente pero en silencio hacia la habitación. Los 3 en la habitación se giraron al oír el silbido de la puerta, pero no les di oportunidad de atacar, ya que usé TK y los estampé con fuerza contra la pared del fondo. Los droides que los seguían entraron poco después en la consola tras la que me había escondido antes. Me acerqué a ellos, me arrodillé junto al único que aparentemente aún estaba consciente, estaba gimiendo silenciosamente, y tiré de su cuello. Quiero los nombres de quienes abusaron de los Jedi, gruñí. Aunque me salió como un chillido, ya que aún no había llegado a la pubertad. ¿Qué? Murmuró el secuestrador, un humano rubio. ¿Jedi? ¿Sí? Los 2 que capturaste antes que yo. ¿Quién los abusó? Quiero sus nombres. El hombre parpadeó un par de veces antes de fijarse en mí. Eres el niño desaparecido. No, soy tu peor pesadilla, respondí mientras usaba TK para levantarlo del suelo. Ahora dime los nombres. Eres un Jedi. Espetó, aunque como lo estaba girando, su saliva no me alcanzó. Vete al espacio. Nombres. Gruñí / maullé una vez más, mientras lo estrellaba contra la cubierta y lo miraba fijamente a los ojos. Kriff. Mi ira comenzó a hervir mientras él continuaba negándome la información que quería antes de sentir que algo sucedía, y encontré los nombres y rostros de la tripulación aparecer en mi cabeza.
Retrocedí tambaleándome, intentando procesar lo sucedido, y vi dos nuevos avisos de poder de la fuerza. Ya eran 3 desde que me liberé. Necesitaba saber qué había pasado, así que los abrí todos. El primero fue para Force Crush, el poder que a Vader le gustaba usar para estrangular a sus subordinados, pero que supuestamente podía usarse para atacar órganos internos si se dominaba a un nivel suficiente. Eso daba miedo. El segundo poder, sin embargo, era simplemente aterrador. Poder de la fuerza descubierto. Sonda mental. Este poder permite a un ser sensible a la fuerza sondear la mente de otro, con o sin su consentimiento. Sin embargo, puede resistirse con entrenamiento y algunas especies son inherentemente inmunes a tales sondas. Advertencia. Sin entrenamiento telepático, si se usa en un objetivo consciente, provocará daño cerebral irreversible. ¡Atención! Telepatía de la fuerza no aprendida. La probabilidad de daño permanente al objetivo aumenta un 250%, miré al hombre y vi que estaba inmóvil en el suelo, con los ojos vueltas hacia sus cuencas y la baba empezando a formarse en la cubierta. La sonda mental daba miedo. Con ella, podía escudriñar la mente de otra persona en busca de información, aunque era algo que los Jedi clasificarían como oscuro, ya que podía hacerlo sin permiso. Otra mirada al hombre rubio me mostró los efectos si se usaba sin entrenamiento ni permiso, y al darme cuenta de que lo había convertido en un vegetal, le disparé en el corazón, poniendo fin a su sufrimiento. El tercer poder que obtuve fue, irónicamente, la telepatía de la fuerza, que me permitía comunicarme mentalmente con los demás. Sin embargo, estaba bloqueado, ya que la empatía de la fuerza no estaba en el nivel maestro 1. Me reía al pensar en cómo aprendí un poder solo porque me lo habían sugerido para otra persona. Aún así, tenía la información que necesitaba. 5 tripulantes se habían divertido con John. 3 de ellos ya los había matado, y otro era el piloto principal. Eso solo dejaba... Arg, gruñó otro de los secuestradores y cuando lo miré, vi que era el quinto. Lentamente levanté mi blaster para dispararle, pero lo bajé. No iba a matar a sangre fría, al menos no a menos que fuera para aliviar el sufrimiento de alguien, pero tenía que pagar por lo que había hecho. ¿Qué pasó?, murmuró el hombre mientras volvía a levantar mi blaster. Retribución, respondí mientras apretaba el gatillo. Su boca se abrió en un grito silencioso y se estremeció por el dolor, pero antes de que pudiera hacer algo más, lo golpeé con un aturdimiento. Eso es lo mínimo que te mereces, comenté mientras me giraba, sin querer mirar al hombre. Comencé a moverme hacia las escaleras cuando un pensamiento me vino a la mente. Sabía dónde estaba cada persona en la nave. Sabía quiénes eran secuestradores, quiénes droides y quiénes prisioneros. Y era más que capaz de usar TK contra múltiples objetivos y a distancia, especialmente cuando detección me indicaba dónde estaban y los planos de la nave me indicaban en qué dirección moverlos. Hijo de... gruñó antes de darme un golpe en la cara. Fuerte. Riendo de mi aparente estupidez, extendí la mano hacia TK, agarré a cada secuestrador que todavía era una amenaza y los arrojé hacia arriba, contra el techo, y luego hacia el suelo. Repetí el proceso con los droides. Es posible que haya herido o matado a más secuestradores de lo que hubiera sido ideal, pero fue rápido, fácil y eficiente. Y no tuve penalizaciones en mi ganancia de XP a medida que subí de nivel y gané un punto para gastar en un nuevo poder de jugador. Había calculado que aturdir a alguien me reportaría aproximadamente una cuarta parte de su XP en comparación con matarlo y, dada la gran cantidad de XP que había ganado, parecía que había matado a la mayoría de la tripulación con mis acciones. Cuando volviera al templo, probablemente tendría que explicar mis acciones, pero por ahora, no estaba preocupado. Sacudí la cabeza al extrañar el potencial de combate de la fuerza y regresé a las celdas. Necesitaría la ayuda de Vultar para usar los sistemas de comunicación, liberar a los niños y pilotar la nave de regreso a Coruscant.